cómo saber qué técnica de análisis multivariado es adecuada para mis objetivos y mis datos. Ahora bien, lo vamos a hacer a través de un ejemplo de una matriz de datos en el cual se estudiaron 5 cultivares de caña de azúcar en 2 localidades donde se evalúan variables de rendimiento, clima y contenido de nutrientes en el suelo. Ahí está en la lámina y lo pueden ver con detenimiento. Para esto hemos dividido la pantalla en 2 partes para poder visualizar al mismo tiempo el diagrama de cómo clasificar las técnicas multivariadas con relación a los fines que se persigan, y a la vez describimos al lado los datos para que vean una idea de la comparación de cuál es un tipo de dato y cuál es otro tipo de datos. Ya empezamos por el primer nivel: técnica de acuerdo a los objetivos descriptivos o decisionales. Entonces, ¿cuáles son los descriptivos? Descriptivo es que aquí está la matriz de datos en este lado, en los cuales no tengo una predisposición o simplemente quiero describir, quiero hacer una exploración en esa matriz de datos y no tengo un prejuicio predeterminado sobre eso. No, simplemente evalué 5 variedades en 2 localidades y evalué rendimiento, de temperatura, un grupo de variables climáticas y también de contenido de nutrientes. Quiero saber, explorar cómo han funcionado, cómo ha evolucionado, cómo se han movido los datos simplemente con esas 5 cultivares en esas 2 localidades, con esas variables evaluadas en sentido general. Las decisionales, si esta misma matriz de datos tuviéramos un prejuicio, simplemente yo tengo evaluada, quisiera a partir de estas variables independientes, ya sea el diámetro, longitud y las otras variables, que la voy a denominar como X, y quisiera a partir de esta variable o este grupo de variables determinar o estimar de manera indirecta el rendimiento, hacer una regresión múltiple a partir de determinar el contenido de BRI. Por tanto, sería una variable Y y varias X. Por tanto, quisiera determinar de manera indirecta el contenido de BRI a partir de estas variables independientes. O sea, es una técnica que son estos mismos datos pero decisional. ¿Por qué? Porque necesito saber una decisión sobre la estimación indirecta del BRI. También puede ser que yo predeterminadamente tenga dividida la matriz en las 2 localidades y quisiera saber si hay diferencia o no en ese grupo de variedades a través de estas variables independientes, como son el contenido, el rendimiento de la lluvia, horas climáticas y el contenido de nutrientes. También quisiera hacer una decisión entre si hay diferencia o no de acuerdo a la respuesta de esos cultivares en esas 2 localidades. Si ya tengo que tomar una decisión, por tanto, se completa entonces esa misma matriz de datos dividida como en la rama decisional. Ese es el objetivo que se persigue con estos datos. Ahora bien, siguiendo la rama descriptivo, estamos agrupadas sin agrupamiento de variables y con agrupamiento de variables. Es decir, yo quisiera hacer una exploración, pero no tengo un agrupamiento predeterminado de variables, o si quisiera hacer una agrupación de variables. Pasamos al ejemplo. Sin agrupamiento de variables seguimos lo mismo, si seguimos con la exploración, con la descripción de esos datos, que no tengo ninguna agrupación preliminar o intencionada con ese grupo de variables. En el caso de que yo quisiera agrupar las variables, como en este caso con agrupamientos, la misma matriz de datos, simplemente voy a agrupar las variables de rendimiento, las climáticas y las de suelo. Quisiera establecer qué relación o qué vínculo hay entre el grupo de variables de rendimiento relacionado con el grupo de variables de climática o con el grupo de variables de las de suelo. Por lo tanto, este va a ser otro agrupamiento. Y por supuesto, las variables con agrupamiento predeterminado, la técnica sería entonces correlaciones canónicas, que permite establecer a partir del grupo de variables qué relación hay entre ellas: rendimiento contra la climática o rendimiento versus contra la de contenido de nutrientes. En el caso de la rama de sin agrupamiento, están las variables cuantitativas y variables no cuantitativas. Pasamos al ejemplo. Las variables cuantitativas son las que hemos visto hasta ahora, en la exploración que queremos hacer. Son 2 localidades, 5 cultivares, y evaluamos cuantitativamente el BRI, que es una variable cuantitativa, una variable continua, porque no tiene valores clasificados en intervalos, en categorías, en otros tipos de variables que no son cuantitativas. El diámetro igual, la longitud, la lluvia son variables cuantitativas continuas que no tienen problema con eso. Ahora, ¿cuáles son las variables no cuantitativas? Estas mismas variables, por ejemplo, si yo las clasifico en categorías, como en este ejemplo, por ejemplo, que eso es una conferencia de estadística básica, en el caso del BRI, que va desde los valores que dan por debajo de 20% hasta los valores que superan los 20%. Y yo, este mismo valor de BRI que está aquí, yo quisiera clasificarlo en variable cuantitativa o discreta, en variable cualitativa o discreta, y hago intervalo del BRI. Establezco un intervalo bajo de 1
de menor de 20, de 20 a 22, 2, y le doy categoría de 3 a la mayor de 22. Por supuesto, 3 es superior a 2, y 2 es superior a 1, y 2 y 1 es inferior a 2, e inferior a 3. Y con eso se establece entonces esta misma variable entonces en variable no cuantitativa, una variable ordinal o de rango, una variable discreta en categoría. Por tanto, esta rama, que son las variables no cuantitativas, o puede ser resistencia a plagas, puede ser la variable asociada a las malezas, en el caso de los herbicidas, algún tipo de maleza o la frecuencia, etcétera. Ustedes determinan cómo clasificar de acuerdo a su objetivo. Entonces sería coger las ramas de variables no cuantitativas, en este caso sería la factorial de correspondencia, la técnica estadística, que permite establecer relaciones entre variables, entre grupos, y también a través de variables no cuantitativas. Y en el caso de la variable cuantitativa, la técnica sería componentes principales, con la técnica también exploratoria, una técnica que permite establecer las relaciones entre variables entre los casos, en este caso variedad a localidad, y también entre las variables. Y una técnica descriptiva que permite observar tendencias de grupos, de sociedades de variables, etcétera. Que también es un video que ya está también en la red. Ahora bien, en el caso de la rama de las decisionales, que habíamos dicho ahorita, que es una variable y que influye o quisiera determinar a partir de varias variables x, aquí aparecen dos ramas: la cuantitativa con la regresión múltiple, que en este caso que es el diámetro de una variable cuantitativa, quisiera determinada a partir de las relaciones que existen entre las variables independientes x, también son cuantitativas, y eso es una técnica muy clásica de determinar una regresión múltiple. Si quisiera regresar el BRI a partir de las variables independientes de rendimiento, clima y suelo. Y en el caso de que no sean cuantitativas, que sean variables que son determinadas preliminarmente a partir de grupos, en este caso no cuantitativas, o de categoría o de grupo, quisiera por ejemplo agrupar las localidades, saber la influencia de una localidad respecto a la otra, son entonces en este caso análisis discriminante o análisis de ANOVA multivariado. El análisis discriminante permite saber si los grupos que yo tengo predeterminadamente o con un prejuicio anticipado a esta matriz de datos son o no son diferentes, en este caso localidades, o en este caso agrupar por localidades. Y en caso de análisis análisis de varianza múltiple, también son, si yo tuviera un grupo de variables evaluado, un grupo de experimentos, y quizás saber establecer si ese grupo de experimentos de variables mueven o no las varianzas en esos datos, y no hacer análisis de ANOVA diferenciadamente por variable independiente, sino por un grupo de variables. Ahora hay otro diagrama que también permite clasificar o escoger qué técnicas multivariadas me son adecuadas para mis datos de acuerdo a la matriz de datos. Muy parecido. En primer lugar, primera rama, primer nivel, matriz no particionada. Matriz de datos particionada a priori, ¿verdad? Algo similar a lo que vimos, o particionada por filas y columnas. En este caso, matriz no particionada es la que tuvimos como ejemplo de exploración. No tenemos ningún prejuicio, ninguna decisión respecto a ninguna variable, ni siquiera tampoco de los casos. Por tanto, esta rama, matriz no particionada, es el ejemplo que vimos anteriormente. Que en este caso puede ser análisis de componentes principales, análisis factorial clásico o análisis factorial de correspondencia. Como habíamos visto, después que eso se subdivide de acuerdo al tipo de variable que existe, si es cuantitativa o no cuantitativa. Ahora, una matriz particionada a priori es lo que habíamos visto como ejemplo anteriormente. En este caso, particionada por fila. Yo tengo una predisposición sobre que las localidades sean diferentes o sean iguales y quisiera escoger particionarla por localidades. También puede ser particionada por grupos de variedades. Ahora bien, en este caso, análisis particionado por fila, análisis discriminante o ANOVA multivariado, como habíamos visto anteriormente. En el caso que tengo una variable y, como en este caso, y una variable x, ¿verdad? Dividido, es decir, particionado por columna, puede ser un análisis de regresión, que habíamos visto anteriormente, o correlaciones canónicas también, grupos de variables, en el caso de rendimiento, en el caso de variables climáticas, variables de contenido de suelo, cómo se interrelacionan, se asocian unas con otras. En el caso de particionada por filas y columnas, que es el análisis de clúster, aquí por ejemplo cambiamos el ejemplo y tenemos evaluación de 10 cultivares durante todo el periodo de zafra, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril,
y quisiéramos clasificar tanto las variedades por su comportamiento en su dinámica de madurez, esas 10 variedades, si son similares, son diferentes, y quizás clasificarlas por grupos o agruparlas por variedades que maduran temprano, medianas y maduran por fin de zafra, o clasificarla por los meses también, así como los meses se agrupan, si hay meses que son de temprano, medio y final de zafra. Este es un ejemplo de particionamiento por filas y columnas, que el ejemplo clásico para esto es análisis de clúster. Si tengo solamente una sola partición que es por fila, también puedo hacer análisis de clúster, o si cierro por columna, también lo puedo hacer análisis de clúster. Simplemente lo que el clúster permite, lo mismo agrupar por filas y columnas con la misma matriz de datos. Este ha sido el ejemplo de cómo seleccionar las técnicas de análisis multivariado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal, y nos vemos en otro video.